En este trabajo vamos a encontrar las causas y manifestaciones de la desigualdad social en Latinoamérica, causas estructurales de la desigualdad, ejemplos concretos por país y ciclo de desigualdad y pobreza, además del porcentaje de nivel de pobreza en Latinoamérica, desafíos y tendencias futuras, conclusiones y referencias. Dentro de las cáusulas estructurales de la desigualdad, vamos a trabajar específicamente en cuatro aspectos, como son la concentración de riqueza y tierra, desigualdad equitativa, fragmentación social, discriminación étnico-racial y de género. En cuanto a la concentración de riqueza y tierra, en Colombia, el coeficiente de Gini, que es una medida de desigualdad de distribución del ingreso y la riqueza. Esta varía entre 0 y 1 y un valor cercano a 0 indica una igualdad perfecta. Todos tienen el mismo ingreso. Mientras que un valor muy cercano a 1 representa la máxima desigualdad, es decir, que la riqueza se concentra en unos pocos. Entonces, para Colombia la propiedad rural supera el 8,85, lo que indica una altísima concentración de tierras en pocas manos. En Brasil, el 10% más rico concentra más del 55% del ingreso nacional. Esta concentración se produce por mecanismos hereditarios, falta de impuestos progresivos y políticas agrarias débiles. Para la desigualdad equitativa, en Guatemala, solo el 25% de los jóvenes indígenas termina la secundaria frente al 60% de jóvenes no indígenas. En Perú, el acceso a educación superior está fuertemente correlacionado con el quintil de ingreso. Solo el 5% del quintil más pobre accede a universidades públicas. La calidad de la educación también varía. Escuelas rurales carecen de infraestructura, conectividad y docentes capacitados. En cuanto a la fragmentación social, según Sarabi, en Cartes, la desigualdad no solo se mide en ingresos, sino en experiencias vitales fragmentadas, clases sociales que no comparten espacios, servicios ni expectativas. En México, por ejemplo, los barrios cerrados y zonas marginadas coexisten sin interacción, generando una ciudad partida. En cuanto a la discriminación étnico-racial y de género, en Brasil los afrodescendientes tienen 40% menos de ingreso que los blancos, incluso con niveles educativos similares. Las mujeres en América Latina ganan en promedio el 17% menos que los hombres por el mismo trabajo. La internacionalidad, ser mujer e indígena, por ejemplo, agrava la exclusión. En cuanto a la desigualdad social en América Latina, vamos a analizar cómo se manifiesta la desigualdad social en 5 países latinoamericanos, como lo son Colombia, Brasil, México, Guatemala y Perú. Cada uno presenta formas distintas de exclusión y disparidad, pero todos comparten una constante que es la profunda brecha entre sectores privilegiados y vulnerables. Como podemos ver en el cuadro, Colombia, en cuanto a la desigualdad territorial y laboral, manifiesta una desigualdad que se refleja en el acceso desigual a las oportunidades según el territorio y el tipo de empleo. Como dato clave, tenemos que el 1% más rico posee el 40% de la riqueza nacional, lo que evidencia una concentración extrema. En zonas rurales, el 60% de los trabajadores están en condiciones de informalidad, lo que implica un acceso a seguridad social ni estabilidad. En Brasil, con brechas raciales y urbanas. La manifestación es la desigualdad que se entrelaza con la con la raza y el espacio urbano. Como dato clave, tenemos que los afro-brasileños ganan un promedio de un 40% menos que otros grupos. Y en las favelas, donde vive la gran parte de la población pobre, están excluidas de servicios básicos como lo son el agua potable y saneamiento. Para México, en cuanto a su fragmentación social y concentración urbana, vemos que la riqueza está concentrada en pocas manos, mientras que muchas zonas urbanas están marginadas. Como dato clave tenemos que el 10% más rico concentra el 60% de la riqueza y las zonas marginadas urbanas carecen de servicios esenciales como lo son la salud, la educación y el transporte. Para el tema de Guatemala, que es la exclusión indígena, la población indígena enfrenta barreras estructurales.
Y como dato clave tenemos que el 75% de los indígenas vive en pobreza y tienen acceso limitado a la educación y a la salud, lo que perpetúa el ciclo de exclusión. En Perú podemos evidenciar que la desigualdad económica, educativa y rural se manifiesta en las zonas rurales y los pueblos indígenas enfrentan grandes obstáculos. Como dato clave tenemos que solo el 5% de los jóvenes rurales accede a la educación superior y el 40% de los niños indígenas sufre de desnutrición crónica. A continuación, vamos a dar la entrada sobre el porcentaje de la pobreza en Latinoamérica en los diferentes países que ya fueron mencionados. Este porcentaje de pobreza va del año 2023 al 2024, debido a que en el 2025 todavía no se ha encontrado un reporte final. Encontramos a Colombia con el 33%, a México con el 44%, a Perú con el 29% y Guatemala y Brasil no contienen mucha información. Para México y Perú, el informe de BBVA Research de noviembre del 2024 ofrece los datos más recientes disponibles, aunque México reporta cifras del 2022 como una referencia. Para Colombia, el DANE publicó el dato oficial del 33% para el 2023, con una reducción respecto al 36,6% en 2022. Guatemala y Brasil no aparecen con cifras específicas en los informes consultados, pero suelen tener tasas de pobreza significativas, especialmente en áreas rurales y entre poblaciones indígenas. Además de la pobreza monetaria, muchos países también miden la pobreza multidimensional, que incluye factores como salud, educación y condiciones de vivienda. En ese índice, México lidera con mayor nivel, seguido por Perú y por Colombia. Vamos a encontrar también el ciclo de desigualdad y pobreza, esto en general junto con los países anteriormente mencionados, y encontramos que el ciclo empieza desde una reducción de acceso a rehabilitación, educación digna, entretenimiento, entrenamiento de habilidades y oportunidades de empleo. Esto con carencia de nutrición, cuidado de la salud, saneamiento y óptimas condiciones laborales. Los desafíos y tendencias futuras en cuanto a una posible estructuración que nosotros estamos planteando es de la siguiente manera. La primera sería la reforma fiscal progresiva. Se plantea aumentar impuestos a grandes patrimonios y eliminar exenciones regresivas. Colombia y México han iniciado debates sobre impuestos a la riqueza como un mecanismo redistributivo. Para políticas universales con enfoque territorial, que sería el segundo, hay programas como Bolsa Familia en Brasil o Juntos en Perú y Jóvenes Construyendo el Futuro como en México buscan reducir brechas sociales con atención diferenciada según región y población. En la tercera encontramos la educación digital inclusiva, la cual es la expansión de conectividad y entrega de dispositivos en zonas rurales como en Perú y Colombia, que apuntan a cerrar la brecha tecnológica y mejorar el acceso educativo. En la cuarta encontramos el reconocimiento de derechos étnicos, como en Guatemala y Perú, que están avanzando con la educación bilingüe intercultural, mientras que en Brasil y en Colombia fortalecemos políticas de inclusión para pueblos afrodescendientes e indígenas. Y en la quinta encontramos la innovación social y económica y en la economía solidaria, que es las cuales donde se promueven cooperativas, bancos comunales, redes de comercio, justo en comunidades rurales e indígenas, especialmente en México, Guatemala y Colombia, como alternativas al modelo económico tradicional. Como conclusión, nosotras podemos evidenciar que según esta reflexión final sintetiza todos los principales hallazgos y propuestas desarrollados a lo largo del trabajo y la presentación sobre la desigualdad social en Latinoamérica. Si bien se ha identificado causas estructurales como la concentración de la riqueza y tierra, la desigualdad educativa, la discriminación étnico-racial y de género y la fragmentación social. El foco de esta conclusión está en los desafíos y tendencias futuras que ofrecen rutas de transformación. La región enfrenta el reto de implementar reformas fiscales progresivas que redistribuyan los recursos con equidad, junto con políticas universales con enfoque territorial que reconozcan las particularidades locales. La educación digital e inclusiva se perfila como herramienta clave para cerrar brechas y ampliar oportunidades, mientras que el reconocimiento de derechos étnicos avanza hacia una inclusión real de comunidades históricamente marginadas. Finalmente, la innovación social y la economía solidaria proponen modelos alternativos de desarrollo centrados en la cooperación, la sostenibilidad y el protagonismo ciudadano. En conjunto, estas estrategias no solo buscan reducir la pobreza, sino reconstruir el tejido social desde la equidad, la participación y la dignidad.
Esta conclusión reafirma que enfrentar la desigualdad en Latinoamérica requiere una visión integral, ética y transformadora, capaz de articular justicia distributiva, reconocimiento cultural y fortalecimiento institucional. A continuación, dentro del trabajo se encontrará las referencias bibliográficas que también estarán adjunto en el documento que se va a subir de PDF. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.